Los viernes, a esta hora del Magazine de Amigos, Cristóbal Linero presenta El Espacio. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, contento y disfrutando del Señor, José. Gracias, Cristóbal, que Dios te bendiga mucho, gracias por tu compañía y adelante con el espacio que has preparado para nosotros en este día. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué rico que otra vez más podamos estar de verdad compartiendo de estas inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como hemos estado compartiendo en estos días atrás, hemos estado compartiendo en cuanto al nacimiento de Jesús, cómo Él fue engendrado, aún cómo Él nació, incluso cómo Él vivió eso hasta los 12 años, estuvimos compartiendo la semana pasada. Pero quiero hacer un alto aquí, como se suele decir, y quiero compartir, digamos, el resultado de esa encarnación y qué es lo que Dios pretendía, cuál era el propósito y el plan de Dios, ¿no? Entonces quisiera hablar cómo realmente nosotros, el propósito que había en el Señor es que nosotros fuésemos participantes de la naturaleza divina y de que como perdimos esa oportunidad, como aquel que dice, de comer del árbol de la vida y ser uno con el Señor en el principio, el Señor vino, el propósito de esa encarnación vino para recobrar a la humanidad. Y entonces el resultado de ese recobrar es que llegó a ser ese espíritu maravilloso y representado por el olivo, digamos, que da ese aceite divino, y la vid verdadera como el Señor. Entonces quiero compartir algo de esto, ¿no? Y dice que el olivo representa a Cristo como aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y dice que fue lleno del Espíritu representando ese aceite de oliva. Ese aceite de oliva que procede del olivo era usado para honrar a Dios y a los hombres, como veremos ahora en unos versículos de Jueces. También la vid representa a Cristo como aquel que se sacrificó, dice, a sí mismo a ser exprimido en la cruz para producir ese vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Qué maravilloso de que este Cristo maravilloso, Él llegó a ser ese espíritu y llegó a esa vid verdadera para que nosotros pudiésemos participar de Él. Dice también que todo lo que pertenece a nuestra vieja naturaleza, dice que contradice toda la naturaleza del Señor. Nuestra naturaleza es la naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza del Señor es una naturaleza divina, espiritual y santa. Por eso tengo aquí un punto, unos versículos que dice, el versículo 5:15, capítulo 5:16, dice: digo pues, andad por el Espíritu y jamás satisfaréis los deseos de... Y el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu dice que esto se opone entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos, dice, lo que nosotros queramos, sino lo que realmente nos guíe el Señor. Y hay un versículo aquí también en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, dice, por medio de las cuales dice que Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Dice, para que por ellas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Maravilloso. Qué bueno que el propósito de esa encarnación, de ese vivir humano de Cristo, era que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y vamos a hablar algo también en cuanto nosotros, como esa rama silvestre, fuimos injertados en el buen olivo y también esa vid verdadera. Por eso, a fin de que nosotros, hermanos, podamos participar de ese olivo como riqueza, nosotros, nuestra vida natural, dice que nosotros necesitamos ser cortados completamente de nuestro viejo trasfondo, de nuestras viejas historias, de nuestra vieja vida, de nuestros viejos hábitos y aún de nuestras viejas costumbres
como esa rama silvestre, ¿verdad? Hay aquí unos versículos que nos confirman este texto que os he hablado, compartí, que es en Efesios 4, 22 al 24, que dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos orar: Señor, quiero despejarme de mi viejo hombre. El 23 dice: hijos, renovéis en el espíritu de vuestra mente. Señor, en esta mañana renueva en el espíritu de nuestra mente. Y dice el 24: y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Así que, hermano, a fin de que nosotros podamos experimentar el hecho de ser cortado de nuestra vieja manera de vivir, disfrutar la experiencia de ser injertado en este Cristo maravilloso, nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que podamos invocar el nombre del Señor y también podamos orar y leer su palabra. Es una de las maneras que podemos realmente disfrutar el ser injertado, de verdad, invocar el nombre del Señor. Y hay un versículo en Romanos 10:18 dice, ¿qué dice? Y sigue continuando el versículo: cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que proclamamos. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Y en cuanto dice invocar el nombre del Señor, hemos leído antes, y también orar, leer la palabra. ¿Y qué versículo nos puede nosotros respaldar de que necesitamos orar, leer la palabra? Muchas veces no sabemos qué orar. Oramos y nuestra mente se va, como se suele decir, por los cerros de Úbeda. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, como dice aquí en Efesios 6:17, dice, y recibí el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Dice, el cual es la palabra de Dios. Y el 18 dice el versículo: con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Podemos orar: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es el Espíritu. Señor, lléname de tu palabra. Qué maravilloso de que hoy podemos orar la palabra. Tenemos 66 libros para orar. Y es algo maravilloso. Y esa palabra se hace vida en nosotros. En Romanos 11 nos hace ver de que hemos sido injertadas como ramas de olivo en el olivo. ¿Con qué propósito? Para dar oliva y aceite. Y ese aceite dice que alivia, y el cual representa al Espíritu Santo. Y también en Juan 15 se revela también de que somos los pámpanos de Cristo como hoy. ¿Con qué propósito? Para dar uva, a fin de que podamos producir, dice, vino vigorizante que representa esa vida divina. Como podemos ver, que ahora leeremos en Lucas 10, dice que el buen samaritano echó aceite y ¿qué? Y vino en las heridas del moribundo. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser participantes. Ese es el resultado. Por eso hemos estado 4 veces compartiendo en cuanto a la encarnación, el propósito de Dios, y también estuvimos hablando en cuanto a ese nacimiento del niño Juan, el cual iba a cambiar la era, iba a preparar el camino, como realmente él rompió todas las tradiciones. Maravilloso. En Juan dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, oh, qué advertencia más maravillosa, dice, nada podemos hacer, nada podéis hacer. Y entonces aquí en Lucas, en el capítulo 10, 33 al 34, dice, pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él, dice, y viéndole, aquel moribundo que estaba allí en la cuneta, y viéndole, dice que fue lleno de compasión. Oh, qué maravilloso, hermanos y hermanas, hoy nosotros somos participantes de ese
de ese olivo, de ese aceite, de ese vino, para que nosotros podamos ser compasivos con las personas. Y entonces dice, acercándose, dice que vendó sus heridas. ¿Y qué le echó? Dice, aceite y vino. El aceite tipifica hoy el espíritu, lo suavizó, y el vino y es también para desinfectar y para alegrar. Y dice que lo puso en su propia cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Dónde? A la iglesia. Maravilloso. Y cuidó de él. Él está cuidando de cada uno de nosotros. Señor Jesús, el aceite y el vino juntos llega a ser sanidad para las personas. Cuanto más permanecemos nosotros en el Señor, invocamos el nombre del Señor, oramos y leemos la palabra, más oliva, más aceite y más uva, para que nosotros podamos ser aquellos que producimos aceite y vino. ¿Para qué? Dice, para echar a las personas que han sido heridas interiormente y que están deprimidas y desilusionadas. Oh Señor Jesús, haznos esas tales personas que nosotros podamos ser aquellos que alegramos el corazón de los deprimidos. Hermano, hoy la vida del Señor está en nosotros. Ese fue el resultado de esa encarnación. Él no se frustró, Él no se desanimó, Él realmente vino a recobrar a nosotros lo que se había perdido. El aceite que había sido procedía del olivo era usado para honrar a Dios y a los hombres. Y hay un versículo en Jueces que ahora lo leeremos, que lo cual significa, dice, que los que andan por el Espíritu honramos a Dios y también a los hombres. Por eso dice que los que ministran el Espíritu honran a los hombres. Maravilloso. Mira el versículo que dice en los Jueces. Los árboles estaban buscando otro árbol que reinara sobre ellos. Otro árbol porque estaban desorientados. Igual como incluso el pueblo de Dios, buscando otros reyes como las naciones. Pero qué maravilloso de que hoy nosotros tenemos que estar centrados y con la vista en el Señor. Mira lo que dice los árboles. En el capítulo 9, versículo 8 y 9, dice el versículo así. Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre sí, y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió, yo he de dejar mi grosura, lo cual son honrado por mi Dios y por los hombres, para ir a mecerme encima de los árboles. No. Por eso, hermano, no tenemos que buscar posición, no tenemos que buscar reinado, no tenemos que buscar otra cosa, sino producir este aceite maravilloso y divino. Por eso Pablo decía, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, dijo Pablo en Gálatas, andemos también por el Espíritu, el cual dice que nos hizo ministros competentes. Hermanos y hermanas, somos ministros competentes de un nuevo paso, pero ministros no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Señor, queremos ser aquellos que vivificamos. Hay otro punto aquí, el de la vid, y ya termino ahora. Dice que el vino procedente de la vid era usado para alegrar a Dios y a los hombres. Y ahora también en Jueces 9, en el 12-13, también habla de lo que igual como el aceite. También dice, lo cual significa que los que disfrutamos a Cristo como la vida, dice que se sacrifica y se vigorizan. Necesitamos alegrar a Dios y a quien ministre a Dios como la vida y vigoriza, dice que alegramos a los hombres. Maravillosa. Dice, entonces dijeron luego los árboles a la vid. Primero se lo dijo al olivo y después se lo dice a la vid. Dice, ven tú y reina entonces sobre nosotros. Y la vid le respondió, yo he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir y mecerme sobre los árboles. No, Señor Jesús. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que hoy nosotros
podamos ser aquellos que participamos de la vid verdadera, aquellos que participamos del buen olivo. Nosotros éramos esas ramas silvestres, pero el propósito de Dios, que como he dicho otras veces, no se frustró, no se desanimó, sino que Él quiere vencer al enemigo por medio de su criatura creada, que somos nosotros. Él pudiera en un momento decir, ¡pum!, y quita al enemigo del medio y todo cambia. Pero Dios quiere que nosotros seamos aquellos que cooperamos, que colaboramos con Dios, que somos uno con Dios en su mover, y orar, Señor, quiero ser uno contigo. Señor, cuenta conmigo. No quiero reinar, no quiero sobresalir, no quiero ser esto, no quiero ser muy nombrado. Yo lo único que quiero dar vida, que alegra a ti, Señor, tu corazón, y alegra a los hombres, a los que están desanimados, oprimidos. Lo maravilloso de que hoy nosotros podamos tener realmente todo lo que hoy la humanidad necesita para llevárselo a ellos. Así que maravilloso. Bueno, José, gracias por permitirme compartir estas palabras y perdona por la interrupción ya miraré lo del micrófono y también le quitaré más ganancias después y eso. Bueno, hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Amén, José. Aquí te esperamos, Cristóbal. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por hacer tuyo este espacio. Los viernes, 9:30 aproximadamente. También, hermanos y hermanas, estamos enviando un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias, es de estudio, y una colección de 7 libros. Si nos llama o nos escribe un WhatsApp o un correo electrónico a evida4@gmail.com, evida, evida 4 con número @gmail.com, o al 637 87 99 66, 637 87 99 66, y os enviaríamos lo más pronto posible esta literatura totalmente gratuita.